noches, señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos un miércoles más aquí en El Toro por los Cuernos. Hoy tengo la suerte de contar con dos invitados, bueno, que les van a hacer a ustedes esta hora y media de programa, vamos, que se les pase en 5 segundos. Son los autores, los coautores de dos libros muy interesantes, interesantísimos. Uno es sobre el almirante don Augusto Miranda Godoy, es este libro, que es el primero que publican, y el segundo sobre la Graña y la Cabana, base industrial naval. Estos dos libros están muy relacionados el uno con el otro porque el almirante Miranda es el creador precisamente de la base naval de la Graña. Entonces, de todo ello vamos a hablar ya en 5 minutos, pero me van a permitir que los presente. Alejandro Anca, muy buenas noches. Buenas noches. Alejandro es... investigador naval. Investigador naval. Es que lo de historiador me parece un poco pretencioso. Realmente a mí lo que me gusta es ir a los archivos, trastear en todos los papeles viejos e intentar encontrar lo que uno busca, que siempre es muy complicado. ¿Y sigue encontrando? Sí, hay muchas cosas. Lo que suele pasar cuando uno investiga es que va a buscar una cosa y encuentra otras. Entonces, con lo cual, la primera frustración del investigador de no encontrar lo que busca es que es muy difícil, ¿no? Porque vas a buscar una cosa muy concreta. Y claro, los índices que hay en los archivos son muy genéricos, con lo cual eso es prácticamente imposible. Tienes que mirar un montón de documentación y a lo mejor lo encuentras o no. Pero, sin embargo, al leer toda esa documentación, que en principio no es lo que tú estás buscando, claro, te enteras de otras cosas y entonces, pues claro, constantemente estás anotando y estás recopilando toda esa información para en un futuro utilizarla pues en otro libro, en otro estudio, en otro artículo. Por eso a mí me gusta decir que soy investigador naval, que es lo que a mí me apasiona, descubrir. ¿Y tú vives en Madrid? Yo vivo en Madrid, sí. Y ahí tienes, me imagino, que todas las fuentes habidas y por haber. No, porque te voy a contar una pequeña anécdota. El Archivo General de Marina, habrá gente que lo sepa y otra gente que no, está en plena comunidad manchega. ¿Y esto por qué era? ¿No? Porque tú dices, bueno, ¿por qué el Archivo de Marina? Lo lógico que estuviera en Ferrol, que estuviera en Cádiz, o que estuviera en Cartagena, o que estuviera en Madrid. Pero realmente el archivo está en La Mancha, está en una localidad, en una pequeña localidad muy bonita, que invito a los telespectadores a visitar, que se llama Alviso de Marqués, está en la provincia de Ciudad Real. ¿Y por qué está allí? Bueno, pues porque hace muchos siglos atrás, un gran almirante de la Armada que se llamaba Álvaro de Bazán decidió instalar allí su palacio. ¿Y por qué decidió instalar allí su palacio si era un almirante? Porque estaba más o menos equidistante de Cádiz y de Cartagena, con lo cual era un sitio muy estratégico. Y después de la guerra civil, de nuestra última guerra civil, a mí no me gusta llamar la guerra civil 36-39 como la guerra civil, como hemos tenido tantas guerras civiles, pero bueno, después de la guerra civil, el director del museo, que se llama Julio Guillén, decidió recuperar ese palacio, que es un palacio al estilo italiano, muy bonito, del siglo XVI, decidió recuperar ese palacio y crear allí el Archivo de Marina. Y entonces el Archivo de Marina está allí. De todas maneras, bueno, la gente de allí dice que el Palacio del Viso está allí porque el marqués, porque pudo y porque quiso. Pero en realidad el marqués, lo que quería, el marqués de don Álvaro de Bazán, lo que quería era estar cerca tanto de Cádiz como de Cartagena, para en un momento dado desplazarse desde allí rápidamente a cualquiera de los departamentos. Ajá. Y entonces ahí es donde está el archivo de... Y ahí es donde trabajas tú fundamentalmente. Sí, pero también ahora estoy con otra obra y hay que visitar muchos archivos. Hay que visitar, por ejemplo, el archivo de Alcalá de Henares, que es donde está todo lo de la administración, pero ese es para cosas más recientes. Digamos que después de la guerra civil hasta lo último que llevaran, yo que sé, hasta los años 80, por ejemplo. Luego tienes el Archivo General de Indias, que es también muy interesante, y el Archivo Histórico, donde hay auténticos tesoros. Y además el Archivo Histórico, que está en la calle Serrano de Madrid, va muy poca gente y realmente yo animo a toda la persona que quiera investigar que primero consulten lo que hay ahí, porque ahí hay muchas cosas. Y entonces, digamos que es un batiburrillo de archivos para tener todo bien englobado. Porque si vas solamente a un archivo,
coge solamente pues, una pequeña parte del lienzo, pero para verlo entero tienes que consultar muchas más cosas. Y la Biblioteca Nacional, donde también hay un montón de libros y de manuscritos interesantísimos. Entonces, con lo cual es complicado a la hora de hacer una obra. Por ejemplo, tienes en tus rodillas 2 tomos, ¿no? Y uno ves que es mucho más grande que el otro, pero a nivel de investigación quizás el pequeño tenga mucho más investigación que el segundo. Por ejemplo, el segundo tiene mucha investigación en todo lo relacionado con el Senado y con el Congreso. Porque el almirante Miranda fue senador del Reino y hay todas las tramitaciones que él hizo, las seguimos y las investigamos en el archivo del Congreso y del Senado. Todas las leyes que promulgó, que hizo una obra ingente, ¿no? Lo que te quiero decir, Pepa, que hay que mirar muchas fuentes, o sea, que no es tan sencillo como decir, voy al de Marina y encuentro todo. No, ahí tienes simplemente una pequeña visión. Y luego y hay que ampliarla. Hay que ampliarla. Investigador naval, si no, no serías investigador. Si te lo dieran todo hecho, fíjate tú. Y Jaime Antón Vizcasillas. Jaime es abogado, Jaime es marino y Jaime es historiador. ¿Qué no es Jaime? Bueno, marino es un piropo que me haces. Yo fui oficial de la Armada, pero marino en sentido estricto no. Realmente mi afición por la historia pues viene desde que era niño. Yo desde que era muy pequeño pues ya me fijaba en todo lo que tuviese valor histórico. Y además, como me gustaba mucho tratarme con las personas mayores, con mis abuelos, con mis tíos abuelos, con tu padre, con mis tíos, pues descubría muchas cosas, ¿no? Es decir, me gustaba investigar, sobre todo la historia de mi propia familia, ¿no? Por todas las ramas. Y entonces, pues a partir de ahí, pues por supuesto, con una gran vocación naval, de cariño a la Armada, pues a partir de ahí empecé a escribir, y después ya me animé con Alejandro a publicar este libro, el primero, y a partir de ahí pues vamos, seguir tirando del hilo, ¿no? Y seguir buscando y buscando cosas. Pero vamos, mi pasión es la historia en general y en particular pues la historia militar y naval, ¿no? Y por eso pues yo creo que viviendo en Ferrol, que es una ciudad tan vinculada a la Armada y al ámbito naval, pues desde sus orígenes medievales, que siempre ha estado tan estrechamente vinculada a la mar, pues yo creo que para cualquier ferrolano pues conocer sus orígenes, la historia de Ferrol, que es muy interesante, pues nos aporta conocimientos y nos aporta pues sabiduría, ¿no? Porque la historia es maestra de la vida, de eso no cabe duda, y de la historia se aprende mucho para lo bueno y para evitar repetir los errores del pasado, ¿no? Eso, precisamente en la historia de España, es algo que es como un mal endémico, que parece que los españoles no saben aprender de los errores que se han cometido en el pasado. Ahora lo estamos viviendo, por ejemplo, con el problema secesionista. Sí, Cataluña ya proclamó su independencia en 1934 y en el 36, es decir, ya no viene de ahora. Es más de lo mismo. Es más de lo mismo, es una repetición, y entonces parece que no aprendemos a rectificar de esos errores y a buscar las soluciones pues basándonos en el diálogo y en un entendimiento de la historia pues con sentido común, porque al fin y al cabo lo que no se puede hacer nunca es tergiversar la historia. Y la historia de España es tan grande y tan magnífica. Yo creo que la cultura hispánica pues es una de las grandes culturas universales. Yo creo que España es de las naciones que más ha aportado al triunfo de la civilización occidental. Sin duda. Y el hecho de tener una historia tan rica, de haber sido los pioneros del descubrimiento de América, de haber descubierto prácticamente todos los mares y de ser artífices de tantos avances para la sociedad, ¿no? Como supuso pues, el descubrimiento y la ilustración y otras muchas cosas, pues yo creo que nos debe de reconfortar a todos los españoles, hacernos sentir orgullosos de serlo, de nuestra identidad nacional, estar muy orgullosos y defender lo que es nuestras tradiciones y nuestra historia, porque claro, yo creo que una nación que se siente orgullosa de sí misma lo que tiene que hacer es respetar sus símbolos, respetar su unidad
y sentirse orgulloso de lo que es, ¿no? Y sentirnos orgullosos porque hablar de la historia de España, pues a nosotros en Ferrol nos toca ese trocito de compartir esa gran historia de España, puesto que Ferrol nace por y para España. Al servicio o sea, de decir Ferrol España. es decir España. Totalmente. Porque, y qué gran desconocida es nuestra historia y nuestra gente. Y yo cuando me refiero a nuestra gente, me refiero, por ejemplo, a todas aquellas personas que sin nacer aquí en Ferrol vinieron de niños o de adolescentes o de jovencitos o de jóvenes, efectivamente, y han hecho grande a la ciudad. Seguramente la han hecho más grande los que vinieron de fuera que los que nacieron aquí. Que a lo mejor el que nació aquí parece que fue un poco más rabudo con nosotros. Y sin embargo, los que vinieron de fuera, en el caso, por ejemplo, del almirante Miranda. Exactamente. El almirante Miranda viene a los 5 años, escapado de Archidona, su padre, vamos, que era médico, escapado de Archidona porque él era liberal en un momento de absolutismos. Y se viene a los 5 años este niño. Y este niño es un ferrolano, porque toda su historia está vinculada a Ferrol, ¿o no? Totalmente. Más que a Archidona, con perdón de los de Archidona. Pero vive, crece y está toda su vida dedicada a Ferrol. Pero luego vamos a hablar del almirante Miranda. Ahora vamos a hablar, si os parece, de la Graña, del primer libro. Cuando, vamos a ver, decimos, y yo creo que ahí estamos un poquito equivocados, que Ferrol nace en la Graña, ¿o el Ferrol naval es el que nace en la Graña? Realmente es el Ferrol naval, porque en el siglo XVIII Ferrol pues, estaba ya en un momento de declive, desde finales del siglo XVII, por circunstancias económicas, porque el sector pesquero había caído en picado, porque la Armada, pues igualmente con el declive en la dinastía de los Austrias los últimos años, pues desde el Tratado de Westfalia, España comenzó a perder muchas posesiones, se perdió Portugal, se perdieron los Países Bajos, en fin, había un declive político, y entonces Ferrol, que había sido ya en el siglo XVI una base de la Armada Real del Océano, era un lugar de invernada y era la tercera gran base naval que tenía España después de Cádiz y de Lisboa. No me digas, ya en el siglo XVI. Ya en el siglo XVI. Lo que pasa es que no se llegaron a hacer unas obras portuarias o unas obras hidráulicas o unos astilleros de carena, pues de cierta entidad, porque las prisas de los armamentos navales, pues en las expediciones a Inglaterra, hicieron inviable que eso se hiciese, y entonces pues ya se tenía Cádiz y Lisboa como dos puertos, diríamos, más consolidados, y Ferrol pues era una base de apoyo, una base de refugio para los buques de aquella época, y el hecho es que cuando se crean pues las fábricas del famoso bizcocho, ¿no? de Neda, de las galletas para las dotaciones, pues era precisamente para aprovisionar, para surtir de víveres a las dotaciones de esa armada, ¿no? que entonces, claro, no era una armada permanente en el sentido orgánico como hoy la entendemos, sino que eran varias armadas distribuidas a lo largo de todo el orbe, ¿no? porque en el Imperio Español no se ponía nunca el sol, y entonces pues teníamos una armada de galeras, una armada de Barlovento, una armada real del océano, es decir, varias de Filipinas, en fin, había varias distribuidas, y tampoco tenían un mando único, con lo cual pues eran armadas que muchas veces se reclutaban pues con un motivo concreto, y eran buques mercantes que se arrendaban por parte de sus propietarios, de sus armadores, y entonces pues se recurría a las levas pues para las dotaciones, y no tenía ese sentido de unidad y de permanencia que es después lo que crea el rey Felipe V. Que es el que viene a poner un poquito de orden en entonces todo es cuando este realmente surge el Ferrol naval, a partir del siglo XVIII, cuando el rey Felipe V, el primer Borbón, decide la creación de los 3 departamentos marítimos de España, del norte, Mediodía y Levante, y entonces en Ferrol pues establece la capital inicialmente en la villa de la Graña, porque había varios estudios sobre eso. El francés conde de Verheyck fue el primero que recorrió la cornisa cantábrica en 1713 y elige, le parece pues idóneo, ¿no? la situación geográfica de la Graña, después de visitar otros astilleros y otras zonas, y ya después pues el ministro de Marina
uno de los primeros ministros de Marina, porque el primero fue Bernardo Tinajero, ¿no? Sí. El siguiente, don José Patiño y Rosales, que además era intendente, pues es el que decide establecer los 3 departamentos marítimos, y entonces se crean. Y entonces, a partir de ahí, pues surge el Ferrol Naval, como capital de un departamento marítimo, inicialmente con capital en La Graña, y después del transcurso de poco más de 20 años o de 30, en la década de 1740, pues se decide por varios estudios que ya eran previos, porque de hecho el ingeniero Francisco Montaigú ya había defendido la mayor idoneidad que tenía la Esteiro, ¿no? La zona de Ferrol, Sí. para establecer el astillero y el arsenal, pero bueno, al final pues se vuelven las ideas originales y entonces se decide el traslado a Ferrol. A Esteiro, sí. A Ferrol. Y entonces, pero Ferrol ya era una villa marinera que incluso pues, había decaído porque incluso en el siglo XVI pues, hubo varios incendios que mermaron mucho la población. Y entonces, pues, en fin, renace Ferrol como ciudad naval, a partir del siglo XVIII es cuando se le conoce como el Ferrol, cuando históricamente siempre fue Ferrol a secas. Sí. Y La Graña, pues claro, al trasladarse comienza otra vez un poco su decaimiento, porque la instalación naval que quedaba en La Graña pues no tiene realmente futuro. Se mantiene una temporada la escuela del cuerpo de pilotos, que después también se traslada a Ferrol. Existe pues un cuerpo de, unos polvorines, ¿no?, que abastecen a los castillos, y poco más, es decir, se mantiene pues una provisión de víveres y un pequeño arsenal que irá pues decayendo a lo largo en el curso de los años hasta el siglo XIX, que ya pues surgen los astilleros, ¿no?, en La Graña, aunque se mantiene siempre esa pequeña base. Hasta el siglo XIX. Hasta el siglo XIX, realmente los astilleros privados. Sí, porque el primer sí. astillero, efectivamente, es astillero real, Sí. es de la Corona, donde se construyen los primeros buques para la Real Armada, que son 2 navíos, el Galicia y el León, una fragata, la Hermiona, después convertido en navío, y por eso también se le conoce en masculino como Hermione, y varios buques menores. Pero después de ahí no hay mayor trascendencia en la construcción naval en La Graña, se traslada todo a Esteiro, es el gran apogeo de Esteiro, sí, en la segunda mitad del siglo XVIII, que se construyen muchísimos navíos muy importantes, y entonces La Graña pues queda pues realmente pues, para hacer aprovisionamientos y poco más. Y entonces ya en el siglo XIX es cuando surgen los astilleros privados, sí, que le darán mucha vida a La Graña. Vamos a dejarlo aquí un momentito para enlazar luego con los astilleros privados, pero hasta aquí, o sea, ese siglo XVI y antes incluso, sí, ¿qué aporta La Graña? Ese núcleo de población que tiene, porque aquí pues, de repente yo creo que hay personajes muy interesantes. Muy interesante, la Edad Media. Y desconocidos, claro, por lo menos. Sí. Bueno, en la Edad Media. En la Edad Media, pues la Edad Media surge efectivamente en el antiguo régimen, que era un sistema no ya absolutista, sino que era un sistema basado en el feudalismo, ¿no?, en el poder de los señoríos, de los señores feudales, que eran los que apoyaban al rey, pero que tenían un verdadero poder absoluto, ¿no?, sobre las tierras sobre las cuales tenían jurisdicción. Y entonces existían pues, lo que eran los señoríos laicos, que eran los nobles, y los señoríos religiosos, porque la iglesia tenía mucho poder, los monasterios, lo que es la iglesia monástica, y entonces lo que es la zona de La Graña, que es el monte de Brión, Valón, hasta Mougá, todo lo que es Brión de arriba y Brión de abajo, toda esa zona que inicialmente era de un linaje nobiliario, del linaje de los Petriz, estos se los donan al monasterio de Sobrado de los Monjes, a la orden del Císter. Sí. Y entonces el Císter lo que hace, una de sus políticas, pues era expandirse a lo largo y ancho del territorio, y entonces lo que hace es fundar granjas. Entonces a La Graña, lo que es la Graña de Brión, que era como entonces se le conocía, se funda una pequeña granja, que no era más que un asentamiento de un sacerdote y varios legos, ¿no?, ayudantes, y entonces pues el sacerdote tenía las funciones de oficiar misa, y los otros pues le ayudaban y cultivaban la tierra, pastoreo y poco más. Y entonces pues se funda esa pequeña graña, que ese es el origen del topónimo, porque sí, graña significa granja,
Y lo comentábamos también Alejandro y yo el otro día en la presentación del libro, que efectivamente no es una cosa sui generis o autóctona de aquí, sino que había grañas por toda Galicia. Es decir, hay lugares con el topónimo de Graña en las 4 provincias, lo mismo que en toda España hay granjas, ¿no? Sí. Y entonces, pues ese es el origen. Ahora, el dictado de Villa no lo conocemos bien. Sí sabemos, por ejemplo, que Ferrol y Neda se fundaron en el siglo XIII por el rey Alfonso IX de León, que era, diríamos, el reino hispánico que tenía jurisdicción pues, sobre toda esta zona, cuando ya se unen el reino astur-leonés, sí. ¿No? Y a partir de ahí, pues realmente es el Cister, es esta granja, la que domina esta zona. Después hay unos pequeños propietarios a lo largo del tiempo y, por supuesto, también las grandes dinastías nobiliarias que serán pues, la de los Andrade. Porque los señores de Andrade, que es una familia nobiliaria gallega muy importante, el caballero Nuño Freire de Andrade, por ayudar al rey en la batalla de Salado y demás, pues recibe como prenda, como diríamos premio, pues la concesión de una serie de territorios, ¿no? Entre los cuales pues, es la zona de influencia de Ferrol, Eume, Ortegal, esa zona. Y entonces pues llegamos ya hasta el siglo XVIII, que eso se mantiene así. Pero espérate un momento, porque antes me vas a hablar de algo que a mí me llamó mucho la atención, sí. Que es García Rodríguez de Valcárcel. Efectivamente, García... Porque yo decía, fíjate, 2 días antes había estado yo pensando. ¿Y quién era pero este señor? ¿quién será este señor, esto de Puentes de García Rodríguez? ¿Quién sería García Rodríguez? Mira por dónde me encuentro con Jaime, que me cuenta... La historia. La historia de quién era pues García Rodríguez, fíjate. Este era otro caballero, don García Rodríguez de Valcárcel, que también ayuda al rey y también recibe como premio pues, una serie de jurisdicciones, sobre todo la de Pontes de Ume, lo que es Puentes, por eso se denomina Puentes de García Rodríguez. Y este señor es al principio el que mantiene todo el dominio, ¿no? ¿También en la Graña? No. Parte. Realmente es un poco confuso, ¿no? No podemos decir hasta dónde llegaba uno y hasta dónde llegaba otro. Bueno, pues eso realmente son un poco en base a los documentos que se conservan. Sí, bueno, pero eso lo va a descubrir Alejandro el día menos pensado. Totalmente. Ahí llegará. Ya menos pensado viene Alejandro y dice, ya sé yo exactamente dónde llegaban los Pero como este señor no tuvo descendencia masculina, pues sus posesiones, y además como estaba emparentado con los Andrade, pues pasó a la casa de Andrade, con lo cual se incrementó su poder y prácticamente en el siglo XIV-XV ya dominaban toda la zona, ¿no? Y ya es incluso pues con los reyes católicos cuando ya consolidan su poder, porque ya después enlazan, por enlaces nobiliarios, con la casa de Lemos, que entonces era pues también la más poderosa, y a partir de ahí pues ya es una sucesión de enlaces nobiliarios, una suma de títulos, ¿no? Condes de Lemos, condes de Villalba, y el último sería el de condes de Andrade, porque históricamente el título de condes de Andrade es el más reciente, es de mediados del siglo XVI. ¿No? Todos esos títulos llegan hasta hoy en día en la Casa de Alba. Siempre. Como siempre, ¿no? La duquesa de Alba lo tenía todo, ahora no sé, pero ella lo tuvo todo. Sí, y entonces a partir de ahora... Sí. Y entonces ya en el siglo XVIII, pues lo que es la Graña se adquiere la mayoría por cesión del monasterio de Sobrado de los Monjes, otros por compra, y ahí está, eso sí está documentado en cuántos maravedíes se compró a sus propietarios, y el resto fue también, parece ser, cesión de un señor muy importante que era Fernández de Suances, no recuerdo ahora el nombre. Este estaba casado con una sobrina de Cosme Álvarez de los Ríos, que era el comandante general del departamento, y que también tenía posesiones en la Graña, ¿no? Parece ser que la zona de la Alameda y eso es de ellos. Esto lo sé por unas memorias que escribió un tío abuelo nuestro, el almirante Carlos Vila Suances, que descendía de las dos ramas, por una parte de los Vila y por otra parte de los Suances, y lo cuenta en unas memorias que escribió hacia el año 1950, pero en las cuales dejó escrito que no se destinarían a la publicación, con lo cual yo no me atrevo, porque ese fue su deseo. Es decir, estas memorias están escritas para conocimiento de mis hijos y descendientes y tal,
pero no están, diríamos, destinadas a la publicación. Entonces, cuando me las dio nuestro tío Carlos Vila Miranda, cuando me dio una fotocopia de este documento de su padre, me dijo, ten en cuenta lo que dice mi padre. Eso, y entonces, Alejandro, tú que estás muy centrado en esto, lo que dice Jaime, si tú te encuentras con que hay la persona dice que no quiere, ¿dónde está la disyuntiva? Porque dices tú, por un lado aporta muchísima luz, por otro lado... Claro. ¿Qué? ¿Cómo historia? Hombre, hay que respetar siempre la voluntad. Eso no significa que si hay algún dato, algún extracto que puede ser interesante, hombre, y que es relevante, pues porque no lo vamos a utilizar. Yo en eso tampoco... Muchas veces las personas... pues no sé, somos un poco así, ¿no? Porque si escribes una cosa, yo eso tampoco le veo mucho sentido. Si tú escribes una cosa y dices, bueno, es que esto es solamente para mi familia. Claro. Pues bueno, pues te molestas en escribirlo luego para que... No lo sé, es un poco... Pero la gente somos un poco así. Hombre, yo no las publicaría tal cual. Yo a lo largo de mi etapa de investigador me he encontrado con algún manuscrito que también ha sido más o menos parecido. No, esto es que no se puede publicar, cuidado con esto, cuidado con lo otro. Bueno, si hay algo relevante, yo me arriesgo, porque si es... O sea, vamos a ver, uno tiene que también que cumplir una función y tiene una responsabilidad como historiador, y es la de aportar cosas nuevas. Historiador e investigador, siempre hay que aportar cosas nuevas. Entonces, si hay una cosa muy relevante, se cita convenientemente, por supuesto, de dónde ha salido, pero sí hay que dejarlo a la posteridad, porque puede ser datos muy importantes. Yo eso, perdóname, o sea, lo veo un poco ridículo. Sí. Sobre todo que ya fuera de contexto, o sea, ya cuando ha desaparecido todo el mundo. Distinto es que a lo mejor tú tengas gente, oye, pues que a lo mejor has citado y todo esto. Por ejemplo, ahora, sin venir a nada, pero viene un poco a cuento, el 23F. Oye, pues el 23F en este momento es que está allí. Hay montones de cosas que están en lo que es un poco el imaginario popular y que todos las comentamos. Y que no se pueden desclasificar. No se pueden desclasificar, pero es que ¿cuándo se puede desclasificar un documento? Por ejemplo, el 23F, ¿cuándo se podría desclasificar? A lo mejor 50 años después de que ha pasado. Es posible, sobre eso hay reglamentación. Es que fijaros a dónde nos remitimos, ¿no? Pero a lo mejor sí, porque quieres que ya se haya muerto casi todo el mundo. Es que hay cosas, que no haya... es que, por ejemplo, yo sé cosas del 23F que me han contado gente que estuvo allí, claro, y que no se pueden contar. Efectivamente. ¿Por qué no se pueden contar? Porque no son políticamente correctas. No. A ver, ¿por qué no se pueden contar? Porque pueden perjudicar a mucha gente ahora. Por un lado, puedes perjudicar. Por otro lado, entra hasta dentro de lo surrealista. No aporta nada realmente sustancial. Entonces, bueno, pero mira, hay muchos personajes históricos que han hecho sus propias memorias justificativas, que luego además te dicen, bueno, estos son unas memorias que no tienen mucha importancia, pero son justificativas. Entonces yo he leído varias, la de Godoy, por ejemplo, por decir una que conoce más o menos todo el mundo, ¿no? Sí. Y claro, tú te la lees, él aporta sus razones, ves que a veces tiene razón, otras veces no, pero bueno, que es un poco, todos estos documentos hay que tratarlos con un poco de perspectiva, no te los puedes tomar muy en serio 100%, porque ellos intentan, por lo que hemos dicho, justificarse, decir, no, yo hice esto por esto, y yo hice esto por lo otro, pero bueno, espera. Porque claro, hay que mirar todo el contexto, es lo que te decía antes, Pepa. Hay que mirar todo un contexto. Entonces, ¿por qué la Graña se va fundamentalmente a Esteiro? Porque no se pueden construir más gradas. Y eso entra de una política mucho más amplia, que es la de Fernando VII, con su ministro, el Marqués de la Ensenada. Fernando VI, perdón. No sé por qué he dicho VII. Lo tenía en la cabeza por otra cosa. Fernando VI. Entonces, política de neutralidad armada, ¿vale? Queremos tener una fuerza poderosa, pero no queremos estar en guerra ni con Francia ni con Inglaterra, las dos potencias del momento. ¿Qué hacemos? ¿Qué necesitamos? Barcos. Todo el poder militar es, porque hay que tener en cuenta que en esa época el poder militar es un poder eminentemente marítimo, y sobre todo para Inglaterra y para España, porque España es una península, Inglaterra es una isla. Entonces, nosotros no tenemos especial interés en todo lo que pasa continentalmente, eso lo tendrá Francia y se peleará con los de arriba. Pero nosotros, Inglaterra, el tema es marítimo. Entonces,
Fernando VI, bueno, sobre todo influido por el Marqués de la Ensenada, le dice: mire, majestad, tenemos que ser fuertes pero sin meternos en líos. ¿Qué tenemos que hacer? Construir barcos. A mogollón. Entonces, la Graña se queda muy pequeña, no hay espacio para meter más gradas. Entonces se elige Esteiro porque lo primero es un monte con una pendiente pero muy ligera. Entonces, con lo cual, para hacer las gradas es un sitio ideal. Se pueden hacer todas las gradas que quieras. Se hacen 12, se empieza y ese es el motivo, ¿no? Ese es el motivo fundamental por qué la Graña queda desplazado, porque no hay espacio, porque la Graña está muy rodeada de unos montes tremendos, ¿no?, de altura. Entonces no hay espacio para crear nada. Entonces se queda como, podríamos decir, base secundaria, y ese es el origen de todo, ¿no? Y el origen de más atrás, volvemos a tomar perspectiva, los Borbones cuando llegan cuando ya viene Felipe V y entran en España, lo primero que hacen es centralizar. Francia funciona fenomenalmente hoy, en la actualidad, porque es un país que lo tiene todo centralizado. ¿Qué pasa? Pues que antes había, como bien ha explicado Jaime, muchas armadas desperdigadas, que cumplían una determinada función, pero que estaban mandadas cada uno por un señor, que tenía un objetivo, pero no había una unificación. Lo que hacen los Borbones es unificar todo eso, se crea el ministerio, que en este libro decimos, porque todo el mundo se refiere, cuando se unifican, bueno, es que no se unifican las armadas, es una disposición que lo que se dice que a partir de ese momento todas esas armadas que están desperdigadas se llaman Real Armada. Pero realmente cuando se crea la armada es cuando se crea el ministerio, cuando se crea la organización que centraliza todas las armadas. Entonces, a partir de ahí tenemos una armada que cumple un único fin. Y eso es muy importante. Y entonces, pero no solamente se hace con la armada, se hace con todo el tema administrativo. Se crean los ministerios, los primeros ministerios, y eso es lo que nos aporta los Borbones. Y hoy vemos que Francia funciona fenomenal. Un sistema centralizado, es una gran potencia mundial, por lo menos juega a ello, y juega bien. ¿Y nosotros qué hemos hecho? Descentralizar, con la justificación de que acercamos la administración al ciudadano. Pues mira, yo en mi experiencia no veo que la administración esté más cerca de mí. Es más, se da el caso, bueno, nos estamos metiendo en política. No, perfecto, perfecto. No, pero a ver si me entiendes. Yo veo, por ejemplo, bueno, un amigo mío tuvo que venir a Madrid a hacerse una operación, que se le hacía a otro amigo mío, cirujano, era un cáncer, y bueno, se le hacía a un amigo mío que es cirujano, bueno. Y entonces él vivía en Cartagena, ¿vale? Y entonces dice, mira, vente aquí, te lo hago yo, tal, vale. Entonces, ¿qué pasa? Que su tarjeta de la Comunidad de Murcia no vale para la de Madrid, pero sin embargo, hay una tarjeta que muchos de vosotros conoceréis que es europea, sí, que es como azul, sí, que yo la tengo, y entonces yo con esa tarjeta, si voy a Murcia no me ponen pegas, pero si voy con la mía de la Comunidad de Madrid, hay que hacer un papeleo, o sea, es algo absolutamente ridículo. Y eso es lo que nos pasa en España, o sea, hemos dejado que... No, hemos complicado la administración. Hemos complicado la administración. Porque tú puedes descentralizar, claro, a un nivel razonable, porque eso es evidente que es necesario, porque la administración tiene que estar cerca del ciudadano. Pero a nivel de ayuntamiento sí. Pero lo que no puedes es multiplicar y servicios esenciales que deben de ser de carácter nacional, como es la educación o como es la sanidad, no la puedes disgregar ni la puedes trocear en 17 diferentes administraciones, porque al final la gestión se resiente y no recibes, al final eso es una merma en los derechos ciudadanos que deberíamos de tener en cuanto a tener las mismas oportunidades y las mismas prestaciones en cualquier comunidad autónoma donde estés. Por eso es lo de la tarjeta única, ¿no?, que pretendían ahora establecer. Pero por eso ¿no?, mismo, la sanitaria única.
Pero por eso mismo, toda la cuando red. se les llena la boca en este momento hablando españoles, todos libres e iguales, eso es una mentira, porque hay españoles de primera, de segunda, de tercera y de Como un cuarta. camión. Dependiendo de Porque dónde vivas. dependiendo de dónde vivas, porque lo primero que no somos Claro. iguales es ante los impuestos, porque con el cupo vasco y con el cupo navarro, Exactamente. como tú comprenderás, el resto estamos totalmente de... Es decir, Entonces, eso vulnera el la igualdad de principio los españoles. del carácter solidario que tiene que tener España. Yo estoy Porque esperando eso ya que lo haya, define el artículo. yo estoy esperando que haya un partido político que su programa electoral sea cumplir la Constitución. Nada más que eso. Exactamente. Yo quiero un partido político que cumpla la Constitución. porque en la Constitución hay elementos correctores de todo este desmadre autonómico Claro. que se ha ido multiplicando y se ha Es que es convertido más, España en un 17 es que, taifas. Es que ¿eh? además es una cuestión de principio, es decir, lo que son las competencias constitucionales del artículo 148 y el 149 de la Constitución, las que tiene el Estado y las comunidades autónomas, en el Estado son todas originarias, pero en las comunidades autónomas no le corresponden, es decir, son cesiones que hace el Estado, es decir, dice, las comunidades autónomas podrán tener competencias en esto, podrán. Es decir, no significa que les correspondan por derecho, son cesiones que ha ido haciendo el Estado pues de competencias sobre puertos, sobre sanidad, sobre esto, sobre lo otro, y al final han llevado a que surjan esos enfrentamientos a nivel de comunidades autónomas porque tú tienes más que yo, porque tú tienes más prestaciones, porque yo me puedo operar de una cosa aquí y aquí no, y en fin, y al final a lo que llevan es precisamente a vulnerar, a violar el principio ¿De igualdad? de igualdad de todos los de todos los españoles españoles. y el principio de solidaridad interregional, ¿no? Que tiene que existir. Sí, porque yo me río muchas veces cuando se habla de los hechos singulares y tal. A mí eso me hace mucha gracia, porque yo soy singular a ti, tú eres singular a Jaime. Todos tenemos nuestras cosillas, ¿no? Cada comunidad autónoma tiene su cultura, evidentemente. Pero yo creo que hay muchas más cosas que nos unen, vamos, la inmensa mayoría. A mí me gusta tomar un jamón de jabugo y me gusta tomarme un ribeiro. Yo he nacido en Madrid, bueno, toda mi familia es ferrolana, ¿no? Pero que mi mujer es malagueña, a mí me gusta irme a Málaga y yo qué sé, y tomarme un pescadito, ¿sabes? O sea, a ver, que cada cosa... Es que negar la identidad española... no, Claro, es que pero uno no- se siente español es en negar- España. Claro, Pero yo he estado totalmente. este verano he estado en Asia, he estado en 3 países de Asia y yo veo a la gente que tiene 2 piernas, 2 manos, 2 ojos. A ver. Todos somos iguales. No, lo que pasa es que esto se ha convertido, desgraciadamente, el Estado autonómico, Un que reino de partió taifas. de 1 millón de funcionarios a 3 millones en este momento, no de funcionarios, ojalá fueran funcionarios por oposición, De enchufados. a 3 millones, 2 millones y pico de enchufados. Entonces, esto lo que es muy difícil de desmontar es por los que están Claro. viviendo del cuento. Efectivamente. Porque que lo sometan a referéndum, eso sí, a ver No. qué es lo que quiere España. Sí van a encontrar con mucho lío. Este debate surgió hace un par de años, todos nos llevamos las manos a la cabeza, era escandaloso tener tantos políticos, hacían comparaciones entre Alemania y España. Vemos que los Estados Unidos, que son 300 millones de habitantes, tienen un Senado y tienen 100 senadores exclusivamente, 2 por cada Estado, y en España tenemos casi 300, que no hacen, perdonando la expresión, pues... Pues es un cementerio de elefantes donde yo me imagino que están pagando, pues mira, muchos silencios, es un muchas retiro. voluntades, es una tomadura de pelo. Claro. ¿Me perdonáis si vamos a publicidad? Perfecto. En un minuto estamos con ustedes.